Masejet Nazir, Daf Bet Amud Aleph 2a, primera línea. Comenzamos, primer capítulo. Antes de comenzar a leer la Mishnah, vamos a ver una pequeña introducción. Nazir es una persona que recibe sobre él ser Nazir o Nazirá. O sea, es básicamente como una promesa. Dice, hago una promesa que voy a ser Nazir. Hay diferentes tipos de Nazir, diferentes lapsos de Nazir, diferentes tiempos de Nazir, diferentes leyes de Nazir que vamos a estar viendo poco a poco. Esta promesa de Nazir, al igual que las otras promesas, también tiene que sacarla por la boca, tiene que decirla, no puede pensarla y que recaiga y que sea efectiva, sino tiene que sacarla, tiene que mencionarla por la boca. El lenguaje clásico de Nazir, el clásico y el original, es cuando una persona viene y dice Hareni Nazir, soy Nazir, Hareni Nazir. La Mishnah a continuación va a mencionar términos equivalentes a Hareni Nazir que también recaen y también son efectivos, y declaraciones parciales de un nazir, que es básicamente cuando una persona dice algo, pero no completo, pero está claro de sus palabras junto a sus actuaciones y la situación de que se refiere a que quiere recibir nazir. Entonces vamos a ver la Mishnah. Kol kinuye nezirut que nezirut. Dice la Mishnah, todos los términos equivalentes a nazir recaen y sirven como nazir. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Ahorita la Mishnah viene y se enfoca no en términos equivalentes, sino en declaraciones parciales. ¿Cuáles son los ejemplos de declaraciones parciales? Dice la Mishnah, Aomer eje, hareni nazir. O eje nae nazir. Una persona que viene y dice, voy a hacer. El hecho que dice voy a hacer y no dice la palabra nazir es una declaración parcial, ¿sí? Porque no dijo la palabra nazir, dijo nada más voy a hacer, es nazir. Y la demás va a preguntar, ¿cómo va a ser Nazir? ¿Qué tiene que ver voy a hacer con Nazir? Puede ser que voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Vamos a ver eso en la Gemara. Vamos a explicar que se refiere cuando un Nazir está pasando por el frente de él y dice voy a hacer. Entonces ahí decimos que es una declaración parcial y junto con la circunstancia que está pasando, aconteciendo, decimos que se refiere a ser Nazir. Otro ejemplo de declaración parcial, cuando una persona viene y dice ejenae, voy a ser guapo. Normalmente, en el tiempo de antes y hoy en día también, el pelo largo, ¿qué representa? La belleza de la persona. Un nazir se tiene que dejar que pelo largo. Entonces, si la persona dice voy a ser guapo, es porque se refiere básicamente que se va a dejar el pelo largo, o sea, va a ser nazir. O sea, aunque no dijo claramente la palabra nazir, es una declaración parcial que está básicamente clara su intención, y por eso ya que mencionó algo junto con su intención y la circunstancia que está claro, también vamos a explicar un poquito más en la Gemara, también esto va a ser nazir y va a recaer. Ahorita la Mishnah vuelve al caso de términos equivalentes, no declaraciones parciales, kinuín, términos equivalentes, y da unos ejemplos. ¿Cuáles son términos equivalentes a nazir? Cuando una persona viene y dice nazik, naziah, paziah, harez de nazir, hareni kaze, hareni misalsel, hareni mejalkel, hare alay leshaleach pera, harez de nazir, hare alay tziporin, rabbi meir omer nazir, jami omri meno nazir. Una persona que dice, no dice voy a ser nazir, que es el original, sino dice algo equivalente, voy a ser nazik, o voy a ser naziah, o voy a ser paziah. Estos son básicamente sinónimos, términos equivalentes a nazir y por lo tanto sí recae. Igualmente una persona que viene y dice voy a ser como este, ¿sí? También sirve. ¿Por qué sirve en este caso si no mencionó nada de nazir? No es ningún sinónimo, vamos a explicar una Gemara. Igualmente una persona que viene y dice hareni mesalsel, que vamos a explicar también que voy a ser mesalsel. ¿Qué significa eso? Vamos a ver una Gemara. También es un término equivalente a nazir y recae. Igualmente hareni mejalkel, voy a ser mejalkel. También es un término equivalente a nazir y recae. Igualmente una persona que viene y dice haré alay leshaleach pera, voy a dejarme el pelo largo básicamente, también es un sinónimo, un término equivalente a ¿qué? A nazir y recae. Y por último nos dice la Mishnah, una persona que viene y dice tengo que yo traer tziporim, tengo que yo traer pajaritos, ¿sí? Que es básicamente los korbanot que trae cuando al final del lapso de Nezirut. Entonces en este caso Rabbi Meir dice es un término equivalente a nazir y por lo tanto recae. Jajamim dicen no es un término equivalente a nazir y no recae el nezirut y esta persona no tiene que ser nazir. Así nos dice la Mishnah. Obviamente vamos a explicar cada una de estas cosas en la Gemara. Dice la Gemara, Mihdi, Tana beseder nashim kai, maita amatani nazir. Antes de empezar dice la Gemara, no entiendo. En que el Shas, ¿sí? La Gemara del Talmud está dividido en varias cosas. En Nashim, Seder Nashim, que son tomos que hablan, tratados que hablan de temas de mujeres, matrimonios, divorcios, Yevamot y Bum, que es con mujeres, relaciones con mujeres, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Nazir
Porque, y Nazir está en Ser Nashim, en el tema de Ser Nashim. Hay otros que es Ser Nezikin, de daños, Bametzia, Babakamá, y otros que es Seder Kochim. Kochim es temas de Korbanot. Es una Nazir, ¿qué tiene que ver? Y Nazir está en Nashim, en mujeres. ¿Qué tiene que ver Nazir con mujeres? ¿Por qué están dentro de esto? ¿Debería estar en qué? En Kochim, que trae Korbanot. ¿Debería estar con los Korbanot? ¿Qué tiene que ver aquí esto? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, te voy a explicar. Tana akrakai. Vehaya imlot imtzahen be'einav ki matzah ba hervat davar. Veaji kaamar. Mi garam la avera yain. Ve'kaamar kol arroez sotá bekilkulá yazir atzmo mina yain. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué Nazir, el tema de Nazareo, el tratado de Nazareo se encuentra dentro del Ser Nashim, dentro de los tratados que hablan sobre mujeres. Te voy a explicar. En el versículo está escrito, cuando una mujer se casa con un hombre, ¿sí? Y después el hombre quiere divorciarla. ¿Por qué quiere divorciar? Algo no le causa. ¿Por qué no le causa? Encontró en algo sospechoso, en ella, algo sospechoso, que está teniendo relaciones maritales ¿con quién? Con un tercero, con otra persona, un hombre extraño. Nos dice la Torah, Vekatab la Sefer Keritut, le da un acta de divorcio, Veshilhami Beto, y la envía y la saca de su casa porque hizo algo indebido. O sea, que normalmente los divorcios se hacen, ¿por qué? Por infidelidades. El hombre divorcia a la mujer, ¿por qué? Porque encontró que la mujer fue infiel. Dice la Baraita, dice la Gemara, ¿quién fue la que causó? ¿Qué fue lo que causó a esta mujer que tenga una infidelidad? El vino. Seguramente tomó vino, se emborrachó un poquito y eso mismo causó de que empieza a tener otras relaciones. Como hoy en día, cuando uno toma alcohol uno hace cosas raras y eso es lo que empieza a hacer. Sale que ya que el vino fue el causante de la infidelidad, por eso, cuando la mujer esta que hay sospecha que tuvo infidelidad y hubo kinuyustirá, advertencia previa, tiene que ir a donde ahorita la mujer, al Bet HaMikdash, para tomar sotá, para ver al Cohen, para tomar las aguas, para ver si efectivamente es así. Y una persona que vea una sotá, que le está pasando eso, que le están dando a tomar esas aguas y se explota al final, en caso que sí tuvo la infidelidad, ¿qué tiene que hacer? Yazir atzmo min hayain, tiene que separarse del vino. ¿Por qué tiene que separarse del vino? Porque todo el causante de esta sotá que fue el vino. Y por eso, Nazir, ¿qué es? Separarse del vino. Una de las alajot de Nazir, ¿qué es? Básicamente 3. Una es que no cortarse el pelo. 2, no impurificarse con un muerto. Y 3, vino. Entonces, por eso lo trajimos en Nazir, porque básicamente sí tiene que ver con ¿qué? Con la relación de la mujer, porque todo el causante de la mujer es el vino. Y cuando uno ve una sotá, tiene que hacerse ¿qué? Nazir. O sea, cuando uno ve una sotá que es por tema de infidelidad entre la pareja, tiene que hacerse Nazir. Por eso metimos el tratado de Nazir en Seder Nashim. Sigue diciendo la Gemara. Patach bekinuim umefaresh yadot. Amar Raba veiteima kede. Hasiurit mechasra. Veachi katani. Kol kinuye nezirut que nezirut. Vidot nezirut que nezirut. Velo em yadot homere ares de nazir. Dice la Gemara lo siguiente. Algo no me está cuadrando en la Mishnah. En la Mishnah dijimos primero una alajá. ¿Cuál es la primera alajá? Kinuye nezirut que nezirut. Términos equivalentes a nazir, que es la manera de pronunciar original, Nazir, términos equivalentes son como si fuera válidos, son como si fuera una persona que dice Nazir y recae. Y de repente, me dijo la alajá de Kinuye, término equivalente que recae. Después, sin decirme la segunda alajá, ¿cuál es la segunda alajá? Declaraciones parciales, yadot, también sirve. De inmediato procede a traerme ejemplos de términos parciales, de declaraciones parciales. No estoy entendiendo, me dijiste primero la alajá de términos equivalentes. Y de inmediato me traes ¿qué? Ejemplos de declaraciones parciales. Dime primero la alajá de que declaraciones parciales son válidas y después tráeme ejemplos. ¿Por qué me traes la alajá de declaraciones de términos equivalentes? Y luego de inmediato ejemplos de ¿qué? De declaraciones parciales. No me está cuadrando. Dice la Gemara, dice Raba, hay unos que dicen que la Gemara misma responde, sin ningún alguien que responde, que en verdad efectivamente falta aquí algo. Aquí falta algo, en verdad en la Mishnah hay que aumentar. La primera alajá es de términos equivalentes, recaen. Segunda alajá, declaraciones parciales, recaen. Y después la Mishnah efectivamente me trae ¿qué? Ejemplos para declaraciones parciales. Sin embargo, la Gemara todavía pregunta. Velifrush kinuye beresha. Tana mehaú de salika o mefaresh beresha. Ahí se le da un segundo. También si tú me dices que hay que aumentar, que la Mishnah dice una alajá clara respecto a declaraciones parciales, y por ende sale que la Mishnah me dice de términos equivalentes recae, declaraciones parciales recaen, y después me trae ejemplos de declaraciones parciales, pero un segundo, si tú me dices primero una alajá y después una alajá, ¿por qué me traes después ejemplos a la segunda alajá? Primero tráeme ejemplos ¿a qué? A la primera. Según este orden que hizo la Mishnah, términos equivalentes recaen.
declaraciones parciales recaen. Ejemplos de declaraciones parciales y después ejemplos de términos equivalentes. ¿Por qué? Si tú me dijiste primero la halajá que términos equivalentes recaen, pues tráeme primero ejemplos de términos equivalentes. Dice la Gemara, no. Ya que yo te mencioné, y la Gemara va a traer unos ejemplos ahorita, ya que yo te mencioné la primera halajá, y después te mencioné la segunda halajá de declaraciones parciales, aprovechando que concluí con ese segundo, de una vez te digo ejemplo de ese segundo y después vuelvo al primero. Así responde la Gemara. Y la Gemara trae 3 pruebas a favor de esta idea. Dice la Mishnah, vemos en 3 lugares, muy bien, esa es una de ellas, vemos en 3 lugares del Shas, 3 Mishnayot, que habla de algo sí, algo no, y el ejemplo después, ¿qué es? Del no, del segundo primero. ¿Por qué? Porque acaba de mencionarlo, y después se va para la primera halajá. Vamos a ver cuáles son las pruebas. Primera es Masejet Shabbat, Bame Madlikin. Que detran, Bame Madlikin o Bame Madlikin. Umefaresh, en Madlikin Berreisha. Primer caso es la Mishnah Masejet Shabbat en el segundo Perek. ¿Sí? ¿Qué está escrito? ¿Con qué tipo de mechita y aceite se puede prender? ¿Con cuál sí se puede prender la vela de Shabbat y con cuál no se puede prender? ¿Qué mencioné primero? ¿Cuál sí se puede prender? Y después, ¿cuál no se puede prender? Y me empieza a decir la Mishnah, ¿cuál no se puede prender? No se puede prender, lo belejesh, lo bejose, lo bejalab. Debería decir primero cuál sí. No, porque ya que mencioné de una vez la no, de una vez te digo los ejemplos de la segunda. Otro ejemplo más. Bame tomnim, ubame en tomnim, umefaresh em tomnim, berreisha. Próximo caso es la Mishnah en Daf Memzain, también en Masejet Shabbat. Atmana. ¿Qué es atmaná? Cuando una persona quiere guardar una olla en Shabbat, pero cubierta de diferentes cosas para que se mantenga el calor. No hay una fuente de calor prendida, pero sí, para poder guardarlo. Hay diferentes situaciones que no se pueden. Entonces pregunta la Mishnah, ¿cuándo sí se puede hacer atmaná? ¿Y con qué y cuándo no se puede hacer atmaná? Y me dice la Mishnah de inmediato, no se puede hacer atmaná con tal y tal. Vemos que muchas veces, cuando se mencionó de último el no, o el segundo caso, siempre uno se refiere primero que a la segunda halajá, la segunda parte, porque de ahí concluyó. Y por último, tercera Mishnah, es Bame isha yotzea u bame ena yotzea. Umefaresh lo tetze isha berresha. Está escrito en la Mishnah también, en Masejet Shabbat, en la Mishnah, con qué una mujer puede ir con joyas, porque joyas, tachshit no es cargar, en Shabbat no se puede cargar, pero joyas sí se pueden cargar, pero no todas las joyas se pueden, hay unas que no. Se dice en la Mishnah, hay unas que sí puede y hay unas que no puede. Con cuáles sí puede y con cuáles no puede. O sea, de segundo mencionó no puede y de inmediato me menciona no puede con tal y tal y tal. Y después menciona sí puede. Vemos que muchas veces los ejemplos que dan es de inmediato para la segunda parte porque de ahí concluyó y así cabe aquí también, ya que primero mencionó, aunque primero mencionó términos equivalentes, ya que de segundo mencionó que declaraciones parciales, de inmediato da ejemplo para declaraciones parciales y solo después vuelve a la primera halajá. Sin embargo, la Gemara, está hablando de que de cargar. Pero igual no puede salir nunca. No, cuando es tachshit, cuando son joyas, sí, no hay problema. ¿Sí se puede salir? Hay unas que sí, un anillo. Si está Sí, hecho, puede ser. sí. Y los deseos habla cosas aparte. ¿Qué cosa la mujer no puede salir? Se la Mishnah trae unos ejemplos ahí. Lo bejute tzemer, lo bejute pishtin, lo bejute esto, con diferentes cuerditas que... Ok. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Según esto no me cuadra... Otra Mishnah Masejet Shabbat. Está escrito en la Mishnah Masejet Shabbat, dice la Gemara Beatran, Bame behema yotza, ubame ena yotza, umefaresh yotzea gamal berresha. Dice la Gemara, no me cuadra según lo que me acabas de decir. ¿Por qué? Porque en la Mishnah Masejet Shabbat, página 51, está escrito, ¿con qué un animal puede salir? Si como sabemos también el animal no puede cargar. El animal de un judío tampoco puede cargar. Se pregunta la Mishnah, ¿con qué el animal puede salir? Y ¿con qué el animal no puede salir? Y de inmediato me responde la Mishnah, puede salir el gamello con tal y tal cosa. Dice, pero según lo que acabamos de decir, primero tiene que referirse a qué no puede salir. Sí, porque tiene que irse en un segundo. Otra vez, escuchen bien, la Mishnah dice con qué el animal sí puede salir y con qué el animal no puede salir en Shabbat. Y la respuesta es, puede salir con tal y tal cosa. No, debería decir primero lo no puede, según lo que acabamos de decir. Primera pregunta. Segunda pregunta, yesh nohalim u manhilim. Nohalim velo manjirim, manjirim velo nohalim, lo nohalim velo manjirim. Mefaresh, el nohalim manjirim berreisha. Dice otra pregunta es de la Gemara de la Mishnah en Masejet Baba Batra, página 108. Está escrito ahí que hay diferentes familiares que pueden heredar de un familiar y heredarle a ese mismo familiar. ¿Sí? Hay otros casos que pueden heredar de un familiar,
pero no heredarle a ese familiar. Hay otros casos de que pueden heredar a ese familiar, pero no heredar de ese familiar. Y hay otros casos que no pueden ni heredar, ni heredarle a él. Así, 4 casos, ¿sí? Y el primer caso que la Mishnah después explica es ¿cuál? El caso que puede heredar, ¿sí? Que puede heredar de esa persona y puede también heredarle a él. ¿Y cuál es ese caso? El primer caso. También otra pregunta. Nosotros vemos, según lo que acabamos de decir, siempre mencionamos los 4 casos, las 4 alajot, los 4 títulos, y de inmediato empezamos ejemplos de ¿qué? Del último. Aquí empezamos del primero. Otra vez pregunta. Por lo tanto, viene la Gemara y dice, el aleolam taniaji betaniaji. En verdad, dice la Gemara, tenemos que decir, no hay obligación que si uno menciona 2 cosas o 3 o 4, tiene que empezar por el primero o por el último. Puede ser así o puede ser así. Por eso vemos la diferencia entre las Mishnayot. Y te voy a explicar por qué cada una decidió lo que decidió. El ahatam de isura de nafsheu me faresh isura de nafshe beresha. Gabe behema de isura idi behema udeate me faresh etera beresha. Gabe shnochalim nami me faresh ikar nachala beresha. El ahaja lifrush kenuye beresha. Dice la Gemara, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué? Porque ahorita yo entiendo cuál fue el orden de cada uno. En la primera Mishnayot que mencionamos de Masejet Shabbat, entiendo por qué se mencionó primero el segundo alajá. Por ejemplo, Bamé Madlikin u Bamé en Madlikin. Primero explicamos el ejemplo de con qué no se puede prender. Igualmente, con qué no se puede hacer atmaná. Igualmente, con qué la mujer no puede salir. ¿Por qué explicamos primero la segunda mencionada? ¿Sabes por qué? Yo entiendo porque es una prohibición sobre la persona. Sobre la persona. La persona no puede cargar. La persona no puede hacer atmaná. La persona no puede prender. Algo incorrecto sobre uno mismo. Cuando es una prohibición sobre uno mismo, es algo delicado y por eso primero prefiero enseñarte que lo que está prohibido, lo que debes de cuidarte. Sin embargo, en el caso de la Mishnah del animal, con que el animal puede cargar o no, también si el animal carga, obviamente es algo indebido que uno hace, dejar que el animal cargue. Pero ¿quién está haciendo la prohibición? O sea, ¿sobre qué cuerpo se está haciendo la prohibición? Sobre el animal. O sea, la prohibición no es una prohibición tan contundente, ¿sí? Y por lo tanto, primero ahí te expliqué que los ejemplos para el permiso, porque la prohibición no es contundente, entonces te explico primero el permiso. O sea, la Gemara nos responde que básicamente siempre los ejemplos fueron dados al principio. Si es una prohibición de la persona mismo, doy primero la prohibición, que es lo más contundente, es lo más delicado. Pero si es sobre el animal la prohibición, no es tan contundente, entonces te vengo y te menciono el ejemplo de ¿qué? Del permiso del animal primero. Y respecto a Yesh Nohalim, respecto a la herencia que mencionamos, también, ¿sabes por qué te explico primero el primer caso? Porque el primer caso es el caso clásico. ¿Cuál es uno de los casos que tú heredas de una persona y tú puedes heredarle a él? El caso clásico es el hijo de uno, ¿sí? El hijo de uno hereda del papá, y si Barminan el hijo murió, también puede heredarle al papá. Ese es el caso clásico y esa es la herencia clásica de la Torá. Entonces, prefiero empezarte con lo más clásico que hay. Entonces, en cada uno de estos casos tengo una razón y una explicación por qué empecé por cada caso específico. Si por el primero o por el último. Pero dice la Gemara, el ajá, lifrosh kinuye beresha. Pero aquí en nuestra Mishnah volvemos entonces que no hay una razón de prohibición o algo para empezar del segundo. ¿Por qué no explicas entonces primero la primera alajá? Vuelve la pregunta. ¿Sí? O sea, que, otra vez, la pregunta es la siguiente. En nuestra Mishnah se mencionó términos equivalentes son como Nazir, declaraciones parciales y Adot son como Nazir, y después ejemplos a Adot. ¿Por qué no empiezas del primero? En todas las razones que vimos de primero o de segundo era por razones específicas, pero aquí que no existe la razón específica, debería ser que empiece del primero. Dice la Gemara. ¿Ah? Aquí se fue al segundo, a Yadot. Dijo Kinuim, Yadot y ejemplos a Yadot. Términos equivalentes, declaraciones parciales y ejemplos de declaraciones parciales, y solo después, al final, ejemplos de términos equivalentes. Primero dijo ejemplos del segundo, y después ejemplos del primero. Dice la Gemara, Yadot ho'il ve'atianle midrasha. Escuchen esto, Habivinle. Escuchen esto interesante. Dice la Gemara, te voy a explicar, como vamos a ver más adelante. Yadot, términos equivalentes, Kinuim, el hecho que recaen, es lógica, es un sinónimo. Si yo digo Nazir, o digo Naziach o Paziach y todo eso lenguaje que mencionamos en la Mishnah, sinónimo, ¿por qué no va a recaer? Eso es obvio que recae. El Hidush aquí, la novedad aquí, no es la primera alajá tanto, sino ¿cuál alajá es la novedad? La segunda, que una declaración parcial también recae. ¿Cómo una declaración parcial va a recaer? ¿De dónde lo aprendes? De un midrash.
¿Qué significa un midrash? De una dedashá, de una fuente que empezamos a hacer pilpul de aquí para allá, de allá para acá, y al final concluimos también declaración parcial en una circunstancia específica que se puede notar que te refieres a algo así, también sirve. Es una novedad muy grande. Dice la Gemara, ya que el estudio, la fuente para esta halajá de que términos equivalentes recaen es un hidush, es una novedad, y lo aprendo, no está tan específico y tan explícito en la Torá. Una vez ya concluimos así, es mucho más importante para el Taná enseñarte una novedad. Por eso al principio te enseña las halajot, te dice, mira, término equivalente sirve, después te dice declaración parcial sirve, y una vez te dice las dos halajot, sabes que voy a empezar con los ejemplos buenos, con los ejemplos así novedosos. ¿Con cuáles? Declaraciones parciales. Dice la Gemara, Beliftach Behon Beresha. Pero si es así tan especial, que ya que es una novedad, ¿por qué no dices también la halajá de ellos de primero? ¿Por qué no dices nada más los ejemplos de primero? También debería decir halajá, que términos de declaraciones parciales son primero y sirven. Y después debería mencionar el otro. Dice la Gemara, no. Tan aquí matjil beikar korban. Uleinian perush me parece dos berresha. Dice la Gemara, primero, siempre el Taná cuando empieza con halajá básica. Nazir, es el original, ¿verdad? ¿Qué es lo más cercano al original? Términos equivalentes. Te digo la halajá básica, después te doy lo más haidush, pero cuando ya te dije las halajot, cuando ya te dije todas las halajot, los primeros ejemplos que te doy, ¿cuáles son? Los ejemplos de los temas de novedosos, que es declaraciones parciales. Así concluye la Gemara esta explicación. Sigue diciendo la Gemara, Haomer eje are nazir, Dilma eje betanit kamar. Mencionamos en la Mishnah un ejemplo de declaración parcial. ¿Cuál es el ejemplo de declaración parcial? Cuando una persona viene y dice, voy a hacer. Normalmente un nazir que dice, ¿cuál es la declaración completa? Voy a ser nazir. Esta persona que dijo, voy a ser. Esta declaración parcial, dice la Mishnah, sirve. Pregúntale, Mara, ¿cómo sirve? Él no mencionó nada de nazir. Puede ser que se refiere, voy a estar en Ta'anit. Voy a ser Ta'anit. ¿Qué tiene que ver con nazir? Dice la Gemara Amar Shemuel, que Gon Shehaya Nazir Over Lefanao. Como mencionamos en la Mishnah, les adelanté, estamos hablando de un caso que una persona pasa enfrente de él, y esa persona ¿qué es? Nazir, y él viene y dice, voy a hacer. El hecho de que él dijo, voy a hacer una declaración parcial, y de la circunstancia que está pasando, vemos que se refiere a ¿qué? A Nazir, sirve. Ese es el caso. Dice la Gemara lo siguiente, Leima Kasabar Shemuel, Yadaim She'enam Mojijot, Lo Havian Yadaim. Y antes de explicar esta parte de la Gemara, quiero una pequeña introducción, es importante esta introducción. Muchas veces, en declaraciones parciales, cuando uno menciona una declaración parcial, hay tres niveles de claridad. O que uno menciona una declaración parcial y tenemos 50%, ¿a qué se refiere? Puede ser que se refiere, por ejemplo, a Nazir, o puede ser que se refiere a ayuno. 50-50, Safek Shakul. Esto se llama una declaración parcial de que no tengo claridad a qué se refiere, sino tengo literal duda completa, 50-50. ¿Sí? Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo es cuando hago una declaración parcial y no es 50-50 a qué se refiere, sino es 80-20. Seguramente se refiere a Nazir, pero no lo tengo claro. Me falta todavía el 20%. Eso se llama notim, noté, ¿sí? Netía. Y el tercer caso es cuando uno hizo una declaración parcial y efectivamente tengo 100% claridad a qué se refiere. ¿Sí? Entonces, uno tengo 50%, otro tengo seguramente, pero no 100%, y el otro es 100%. Todos términos equivalentes. Entonces, esos son los tres importantes. No hay duda de que cuando es un término equivalente que no hay ninguna claridad y hay duda 100%, obviamente no sirve para nada. Si uno dice una declaración parcial que tengo duda cuál es lo que él dice, no hay duda de que eso no sirve para nada, ese término equivalente, y no recae en Nezirut. Si tengo dudas, si es un término equivalente y tengo dudas si se refiere, tengo 50-50, si se refiere a qué, a Nazir o a Ta'anit o ayuno, no hay duda de que eso no recae. Por otro lado, no hay duda de que cuando es una declaración parcial que tenemos claridad 100% a qué se refiere, no hay duda de que sí sirve. ¿Sí? Y es como si fuera que lo dijo claramente. La Gemara a continuación viene a hablar respecto a Yadaim She'enan Mojijot. O sea, cuando hay un término equivalente que no es 50-50, pero tampoco es 100. Seguramente se refiere a Nazir, pero no 100%. ¿Sí? La Gemara, eso es un punto que tenemos que tener claro. Adicionalmente tenemos que saber que la Gemara ahorita entiende que cuando la persona viene y dice voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer, que es el término equivalente de nuestra Mishnah, cuando pasa un Nazir enfrente de él, ¿a qué nivel pertenece? 100. La Gemara entiende que se refiere a qué? Al 100. Muy bien, al 100. Así la Gemara entiende ahorita, que se refiere a 100%. ¿Sí? Y por eso sirve.
Se viene la Gemara y dice lo siguiente. Leima, repito otra vez la Gemara. Leima kasabar Shemuel y Adaim Shenan Mojichot lo había en Yadaim. Aparentemente, del hecho que Shmuel dijo que el caso de nuestra Mishnah, que términos equivalentes, del término equivalente, que cuando dice voy a hacer, ¿a qué se refiere? Dice Shmuel, cuando un nazir pasa por enfrente. Dice la Gemara, aparentemente el caso de un nazir que pasa por enfrente es un término equivalente que hay 100% claridad. Entonces vemos que Shmuel opina que en el nivel 2, en el nivel medio, que es un 80%, en ese caso no sirve, porque si no, porque Shmuel me dijo este caso. Así la Gemara entiende. O sea, la Gemara entiende que el caso cuando nazir pasa enfrente de él es un caso que 100% claridad. Y el hecho que Shmuel entonces me dijo que está hablando en ese caso es porque si es 80% no es suficiente. Sin embargo, viene la Gemara y dice no. Hambre, bisman shenazir over lefanav leika lesapuke bemilta harina. Aval vadai en nazir over lefanav ambrinan dilma ebeta anit kamar. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que también cuando pasa un nazir por enfrente no es 100% el tema. No es 100% claridad que se refiere a nezirut. ¿Sí? Lo único que es que ya no es 50-50, pero no es 100%, es que 80%. Y aún así me dice que Shmuel me dice que eso sirve. Dice la Gemara, entonces no tenemos una prueba que el nivel 2, según Shmuel, no va a servir. Así dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Eso sí, lo que sí tenemos prueba de Shmuel es que si no pasa un nazir enfrente de él y dice voy a hacer, eso sí no sirve para nada, porque puede ser que va a ser nazir, puede ser que va a ser tal. Entonces no tenemos prueba que el nivel 2, según Shmuel, no va a servir. Al principio pensamos que no va a servir. ¿Por qué? Porque Shmuel entiende que cuando pasa un nazir es nivel 3. Pero ahorita la Gemara dice, no, cuando pasa un nazir no es 100%. Pasa un nazir y dice voy a hacer qué, como el nazir o puede ser otra cosa. Sí, de acuerdo, hay un 80% que se refiere a eso, pero no es claridad 100%, entonces no tenemos una prueba respecto a esto. Sigue la Gemara preguntando. Bedilma le potró mi corbenotav kamar. Dice la Gemara un segundo. Cuando la persona viene y dice este término equivalente, cuando pasa un nazir enfrente de él, voy a hacer. ¿Qué entiende la Gemara? Que sirve, es nazir. Porque es suficiente el nivel 2, dijimos, ¿sí? Sirve. ¿Por qué? Porque decimos que seguramente se refiere a que él también va a ser nazir. ¿Y qué te digo? Puede ser cuando la persona pasa un nazir enfrente de él y dice voy a hacer, no es que va a ser nazir. Voy a traer los korbanot que él va a traer. En vez de que él los tenga que pagar, el nazir que está pasando enfrente mío, porque al final del proceso, del lapso de nazir, tiene que traer korbanot. En vez de él traerlo, ¿lo voy a traer quién? Lo voy a traer yo. Eso es lo que se refiere. ¿Qué tiene que ver aquí? Dice de Kamar Belipo. Estamos hablando en un caso que en el momento que después de la promesa él dice, que después de que dijo ese término equivalente, dice, cuando lo dije me refería a que voy a ser nazir como él. Dice, pues si lo aclaró Yahimai le membrá, pues si lo dijo claramente que se refería a que voy a ser nazir como él, ¿cuál es el hitush? Obviamente de que va a ser nazir, no es término equivalente, es completo, porque después está diciendo me refería de que yo voy a ser que nazir, entonces no es término equivalente. Mao de Teiman Bainan Pibli Boshavim, Kamash Manizir, hermano, es un hitush. ¿Por qué? Porque uno hubiese pensado que en este caso, también cuando después de esta declaración parcial lo dice, sí, que se refería a nazir, puede ser que no sirve porque para que recaiga el nazir tiene que ser que en el momento que dice esa declaración parcial menciona claramente nazir. Y aquí la persona está diciendo voy a hacer en el momento y solo después está demostrándonos que se refería a nazir. Puede ser que en este caso no sirve porque tiene que ser que lo que pensó en el momento de la promesa lo dijo y aquí no lo dijo. Kamashma nos enseña la Mishnah, eso es lo que nos enseña, que inclusive que no lo dijo en el momento y solo dijo voy a hacer, el hecho que después nos insinuó, después nos mencionó que se refería a voy a hacer nazir, también va a servir. Seguimos el próximo caso. Dice la Gemara, Ejenae Nazir. El segundo ejemplo que la Mishnah trae para una declaración parcial es una persona que dice, no nada más voy a ser guapo, que es el caso primero, perdón, no nada más dice voy a ser, sino la persona viene y dice, Ejenae, voy a ser guapo. En este caso es Nazir. Dice la Gemara, Vedilma Anael Lefanav Mitzvot, que de Tania Ze Eli Veanveu, en el Lefanav Mitzvot, es el Lefanav Sukkah Na, Lulav Nae, Tzitzit Nae, Echtov Lefanav Sefer Torah Nae, Dice la Gemara, el hecho que él dijo voy a ser guapo no significa guapo. ¿Por qué decimos que se refiere a nazir? Porque normalmente el nazir, como explicamos, se deja el pelo y el pelo es la belleza. Dicen, ¿a quién te dijo? Puede ser cuando dice voy a ser guapo, se refiere que va a ser guapo en mitzvot. O sea, que va a ser los preceptos de Dios, como está escrito en la Baraitá, Ze Eli Veanveu, Anveu viene de Nae, y eso te insinúa que uno tiene que hacer las mitzvot de manera con belleza. Por ejemplo, una sukkah, hacerla bonita, un lulav, hacerlo bonito, un tzitzit, hacerlo bonito, escribir un sefer Torah bonito, no nada más kasher, bonito, y lo voy a ropar al sefer Torah ¿con qué? Con telas de seda. Dice la Gemara, este guapo, este belleza que menciona en su palabra, puede ser que se está refiriendo a ¿qué? A guapo de mitzvot, no a guapo de nazir. ¿Por qué tú dices que se refiere a guapo de nazir? A guapo de pelo y por ende nazir. Amar Shemuel shetafus besearo ve amar enai. Dice la Gemara, estamos hablando de un caso que la persona dice voy a ser guapo en el momento que se está agarrando el pelo. Y está demostrando con eso, ya que se está agarrando el pelo, está demostrando que se refiere guapo, belleza, ¿con qué? Con su pelo, que eso es únicamente nazir.
La Gemara pregunta lo siguiente ahorita. Nezirá milta de avera. Veambrina lena, Dice la Gemara, algo no me está cuadrando. Nosotros vamos a ver más adelante que una persona que recibe nezirut sobre uno mismo es un pecado, es algo incorrecto. Porque una persona no tiene que venir y recibir nezirut sobre uno mismo. Vamos como la opinión que vamos a mencionar en la próxima clase de Rabbi Elazar Akapar. Rabbi Elazar Akapar viene y dice que una persona no puede prohibir algo permitido en este mundo. Si está permitido para ti en este mundo, tú no puedes venir y prohibirlo. O sea, el nazir, un nazareo que recibe sobre el nazir, ¿qué básicamente está haciendo? Está prohibiendo sobre él algo permitido. El vino, no va a poder tomar vino. Entonces, dice Rabbi Elazar Akapar que una persona que recibe nezirut sobre él es un pecado. Dicen, haciendo así, ¿cómo puede ser que un término equivalente en nuestra Mishnah es voy a ser guapo, y se refiere a nazir? ¿Guapo pecando? No existe guapo pecando. Si es pecando, no existe ese lenguaje de guapo, de belleza. Dice la Gemara, sí existe. De afilo le Rabbi Elazar Akapar de amar nazir joté, hanemili gabe nazir tamé. De airi de bai mistar, de amar hamana ve amimeno sheimi pluk tamé nizro, hatamudil maati le meval nizirute, aval nazir taor lav joté caribe. Dice la Gemara, también según Rabbi Elazar Akapar, que un nazir es un pecador, no es correcto recibir nazir, es únicamente respecto a un nazir que al final, en la mitad de su lapso de nezirut, de sus días, se impurificó con un muerto. Que ahí, en ese caso, a diferencia de los otros, hay 3 prohibiciones: impurificarse con un muerto, tomar vino y el pelo. El nazir, a diferencia, en el purificarse con el muerto, hay una diferencia, que cuando se impurificó, todo lo que hizo antes se le cae, tiene que empezar de vuelta el conteo. ¿Sí? Dice la Gemara, ese caso de que se impurificó, ahí se vuelve el nazir un pecador. ¿Por qué? Retroactivamente decimos que no tuvo intención y van a tener que empezar ahorita de vuelta, no tuvo intención de recibir un nezarit. Cuando una persona viene y dice voy a hacer nazir por 30 días, por ejemplo, se mentaliza que es por 30 días. Si de repente en la mitad se impurifica, tiene que hacer otros 30 días más, es difícil aguantarse todo esto. Ahí es que decimos que es un pecador retroactivamente. Ahí es cuando Rabbi Elazar Akapar lo llamó pecador. Pero un nazir que nunca se impurificó con un muerto, ahí no va a ser pecador y sí va a tener zehut, sí va a tener mérito, y por lo tanto, aunque hay algo, un poquito de pecado que está todavía prohibiéndose algo permitido, pero es más el mérito, y por lo tanto sí se puede llamar belleza, sí se puede llamar guapo. Y por lo tanto, cuando la persona me dice voy a ser guapo agarrándose de ¿qué? Del pelo, sí decimos de qué se refiere a recibir sobre él nazir. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.